El sabueso de los Baskerville, de Sir Arthur Conan Doyle, traducido por Arturo Costa Álvarez. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 15. Una ojeada retrospectiva. Era una noche cruda y brumosa de los últimos días de noviembre, y Holmes y yo nos hallábamos sentados junto a la estufa llameante en la sala de nuestro departamento de la calle Baker. Después del trágico resultado de nuestra visita a Devonshire, Sherlock Holmes había tenido que ocuparse de dos asuntos de la mayor importancia. En el primero, había puesto en evidencia la odiosa conducta del coronel Upwood en el famoso escándalo entre jugadores del club Nonpareil. Y en el segundo, había defendido a la infortunada señora de Montpensier en la acusación de asesinato que pesaba sobre ella con motivo de la desaparición de su hijastra, la señorita Carrere, quien, como se recordará, apareció 6 meses después, viva y casada, en Nueva York. Mi amigo estaba de humor excelente con motivo del triunfo que había obtenido en toda una serie de difíciles e importantes asuntos, y por esto pude inducirlo a que explicara los detalles del caso de Baskerville. Desde hacía tiempo estaba esperando yo pacientemente aquella ocasión, porque sabía muy bien que Holmes no permitía nunca que se le mezclaran los casos unos con otros, ni estaba dispuesto en ninguna ocasión a distraer su mente precisa y lógica de la obra que estuviera considerando, para concentrarla en recuerdos del pasado. Ahora bien, Sir Enrique y el doctor Mortimer se hallaban entonces en Londres, en vísperas de emprender el largo viaje que le había sido recomendado al primero para el restablecimiento completo de sus nervios alterados, y habían venido a visitarnos aquella misma tarde, de modo que era natural que el tema del caso de Baskerville se ofreciese espontáneamente en la conversación. Todo el hilo de los sucesos en este asunto, dijo Holmes, desde el punto de vista del hombre que se llamaba Stapleton, era sencillo y recto, aunque para nosotros, que al principio no teníamos por qué saber el motivo de sus acciones y no podíamos conocer sino una parte de las cosas, aquellos hechos hayan parecido excesivamente complejos. Después de terminado el asunto, tuve 2 entrevistas con la señora Stapleton y el caso se ha aclarado de tal manera que no creo que haya quedado ya un solo detalle secreto para nosotros. Usted encontrará unas cuantas notas al respecto en la letra B larga de mi lista catalogada de casos. Pero tal vez quiera tener usted la bondad de hacerme de memoria un bosquejo de toda la serie de hechos. Con mucho gusto, aunque no puedo garantir que los conserve todos en la memoria. La concentración mental intensa tiene un efecto curioso, el de borrar todo lo que ha pasado. El abogado que en un momento dado tiene su causa en la punta de los dedos y está en condiciones de discutirla con cualquier jurista, al cabo de 1 o 2 semanas de andar por los tribunales, se ha olvidado de ella por completo. Lo mismo me pasa a mí. Cada asunto nuevo viene a ocupar el lugar del anterior y la señorita Carrere, por ejemplo, me ha borrado mis recuerdos de Baskerville Hall. Mañana, algún otro problemita que llegará a confiárseme desalojará a su turno a la hermosa dama francesa y al canalla Upwood. Sin embargo, por lo que se refiere al caso de Baskerville, voy a darle el hilo de los sucesos tan aproximadamente como pueda, y usted puede recordarme lo que llegue a olvidar en mi relato. Mis averiguaciones ulteriores han dejado establecido fuera de toda duda que el retrato de familia no mentía y que el individuo era realmente un Baskerville.
Era hijo de aquel Rogelio Baskerville, hermano menor de Sir Carlos, que huyó con una reputación siniestra a Sudamérica, donde, según se decía, había muerto soltero. Pero lo cierto es que se había casado y había tenido un hijo, el individuo cuyo nombre verdadero era el mismo de su padre. Este individuo se casó con Luz García, una belleza costarriqueña, y después de robar una considerable cantidad de dinero público, cambió su nombre por el de Vandeleur. Vino a Inglaterra huido y estableció una escuela en la región oriental de Yorkshire. La razón que tuvo para tentar esta clase especial de ocupación fue esta. Durante el viaje había hecho relación con un preceptor tísico y una vez en Inglaterra quiso aprovechar la habilidad de su amigo fundando una empresa en la que éste fuera el todo. Pero Fraser, el preceptor, murió y la escuela que había empezado bien fue bajando rápidamente desde el desprestigio hasta la infamia. Los Vandeleur encontraron conveniente cambiar entonces su nombre por el de Stapleton, y el individuo se trajo el resto de su fortuna, sus planes de porvenir y sus aficiones entomológicas al sur de Inglaterra. Supe en el Museo Británico que el hombre era una autoridad reconocida en la materia y que el nombre de Vandeleur ha estado siempre aplicado a cierta mariposa que él había sido el primero en describir en la época de su estadía en Yorkshire. Llegamos ahora a aquella parte de su vida que ha resultado ser de tan intenso interés para nosotros. El individuo había hecho evidentemente averiguaciones y se había encontrado con que sólo 2 vidas se interponían entre él y una valiosa herencia. Cuando vino a Devonshire, sus planes eran, me parece, en extremo nebulosos, pero es evidente que desde el primer momento se había propuesto hacer alguna maldad, puesto que trajo consigo a su mujer en el carácter de hermana. La idea de emplearla como señuelo estaba ya positivamente en su pensamiento, aun cuando entonces no supiera todavía cómo iba a urdir los hilos de su trama. El fin que se proponía era el de adueñarse de la herencia, y para conseguirlo estaba dispuesto a utilizar cualquier instrumento y a correr cualquier riesgo. Su primer acto fue establecerse tan cerca de Baskerville Hall como le fue posible, y el segundo, entablar relaciones con Sir Carlos Baskerville y con sus demás vecinos. El mismo Sir Carlos fue el que le contó lo del sabueso legendario, preparando así el camino de su propia muerte. Stapleton, como seguiré llamándolo, sabía que el anciano padecía del corazón y que una fuerte impresión lo mataría. Lo sabía por el doctor Mortimer. Había oído decir también que Sir Carlos era supersticioso y que había tomado muy por lo serio la horrenda tradición. Su ingenio le sugirió inmediatamente un medio de provocar la muerte de Sir Carlos, por el cual sería muy difícil que pudiera sospecharse que esta muerte había sido criminal. Una vez concebida la idea, procedió a llevarla a cabo con extremada sutileza. Un maquinador vulgar se habría contentado con valerse de un sabueso salvaje, pero el empleo de medios artificiales para hacer satánico al animal fue un rasgo genial de su parte. Compró el perro en Londres, en la casa de Ross and Mangles, en Fulham Road. Era el más vigoroso y feroz de los que allí había en aquel momento. Se lo llevó consigo por la línea de Devon Norte y recorrió a pie una gran distancia a través del páramo a fin de conducirlo a lugar seguro sin que lo viesen. En sus cacerías de insectos había aprendido ya a internarse en la gran ciénaga de Grimpen, y en ella
había encontrado un escondrijo seguro para el animal. Lo metió allí y se puso a esperar la ocasión de aprovecharlo. Pero ésta tardó algo en llegar. No era posible sacar de noche de su casa al anciano caballero. Varias veces el individuo anduvo rondando el hall con su aliado, pero sin resultado. Durante estas rondas infructuosas fue cuando algún campesino vio al perro, con lo que la leyenda del sabueso infernal recibió una nueva confirmación. Stapleton había esperado que su mujer le serviría para atraer a Sir Carlos a su ruina, pero cuando llegó el momento, ella se declaró inesperadamente independiente. Se negó de la manera más resuelta a tratar de enredar al anciano en una pasión sentimental que pudiera ponerlo en manos de su enemigo. No hubo amenazas ni golpes, siento decirlo, que lograran quebrar su resolución. No quería tener nada que ver absolutamente en el asunto y por un tiempo el individuo estuvo sin saber qué hacer. La solución de sus dificultades llegó al fin con la circunstancia de que Sir Carlos, que le había cobrado afición, resolvió hacerlo ministro de su caridad cerca de aquella infeliz mujer, la señora Laura Lyons. Stapleton se había presentado a ésta como soltero y había adquirido completa influencia sobre ella al darle a entender que, en caso de que consiguiera divorciarse de su marido, él sería su esposo. Sus planes llegaron de pronto a su punto de madurez cuando supo que Sir Carlos estaba por dejar el hall por consejo del doctor Mortimer, en cuyas vistas él, Stapleton, pretendía estar de acuerdo. Tenía que obrar enseguida o su víctima iría a colocarse fuera de su alcance. Por consiguiente, hizo presión sobre la señora Lyons para que ésta escribiera aquella carta en la que le suplicaba al anciano que le concediera una entrevista la noche antes de su partida a Londres. Después, valiéndose de un argumento especioso, impidió que la señora Lyons fuera a la cita y de esta manera tuvo la oportunidad que había estado esperando. Volvió aquella noche de Coombe Tracey con tiempo suficiente para ir a buscar a su sabueso, para administrarle su unto diabólico y para llevarlo junto al portillo donde Sir Carlos habría de estar esperando. El perro, excitado por su dueño, saltó por encima de la barrera y persiguió al infeliz anciano que, dando gritos, huyó por la alameda. Habría sido en verdad un espectáculo terrible ver en el túnel sombrío a aquel enorme animal negro con sus quijadas llameantes y sus ojos como ascuas, corriendo a grandes saltos detrás de su víctima. El anciano, aterrorizado, cayó muerto en el extremo de la alameda de un ataque al corazón. El sabueso había seguido por la franja de césped mientras Sir Carlos corría por el camino, por cuya razón no hubo en éste más rastro visible que el de la víctima. Al verla en tierra e inmóvil, el animal se acercó, probablemente a husmearla, y encontrándola exánime, se volvió. Entonces fue cuando dejó en el camino las huellas observadas por el doctor Mortimer. Stapleton llamó al perro y se apresuró a llevarlo a su cubil en la gran ciénaga. Y de este modo surgió aquel misterio que intrigó a las autoridades, alarmó a toda la comarca y por último trajo el caso dentro del radio de nuestras observaciones. Basta con esto por lo que se refiere a la muerte de Sir Carlos Baskerville. Advierta usted toda la diabólica astucia de este crimen porque en realidad hubiera sido poco menos que imposible entablar una acusación contra el verdadero asesino. El único cómplice de éste era uno que no podría delatarlo nunca, y la naturaleza grotesca, inconcebible de la estratagema había servido para hacerla más eficaz todavía. Las dos mujeres, complicadas en el caso, la señora Stapleton y la señora Laura Lyons,
sintieron las más vivas sospechas contra Stapleton. La señora de éste sabía que su marido tenía intenciones perversas respecto al anciano y conocía también la existencia del sabueso. La señora Lyons no sabía alguna de estas cosas, pero le había extrañado el hecho de que la muerte del anciano hubiera ocurrido exactamente a la hora y en el sitio indicados en una cita que sólo conocieran ella, Sir Carlos y Stapleton. Pero las dos mujeres estaban siempre bajo el dominio moral de Stapleton y éste no tenía nada que temer de ellas. Había realizado, pues, con el mejor éxito, la primera parte de su tarea, pero faltaba la más difícil. Es probable que Stapleton no haya conocido en aquellas circunstancias la existencia de un heredero en el Canadá. En todo caso, muy pronto habrá llegado a saberlo porque su amigo el doctor Mortimer le contó todos los detalles relativos a la próxima llegada de Sir Enrique Baskerville. La primera idea de Stapleton entonces fue que el joven forastero podía ser muerto, tal vez en Londres, sin que bajara para nada a Devonshire. Como desconfiaba de su mujer desde el día que ésta se había negado a ayudarlo tendiendo un lazo a Sir Carlos, no se atrevió a dejarla sola, de miedo a perder la influencia que tenía sobre ella. Por esta razón la llevó con él a Londres. Se alojó en el hotel particular de Mexborough, en la calle Craven, precisamente uno de los establecimientos que visitó el agente a quien había dado yo la comisión de averiguar este detalle. Allí tuvo a su mujer encerrada en una pieza mientras él, disfrazado con una barba, seguía al doctor Mortimer a esta casa y después a la estación Waterloo y luego al hotel Northumberland, cuando el doctor Mortimer llevó allí al baronet. La señora sospechaba algo de los planes de su marido, pero le tenía tal miedo, un miedo provocado por sus malos tratos, que no se atrevió a escribir para poner sobre aviso al hombre que ella consideraba que podía estar en peligro. Pensaba que si la carta llegaba a caer en manos de Stapleton, su misma vida no estaría segura. Al fin, como sabemos, recurrió al expediente de recortar las palabras que compondrían el mensaje y escribió la dirección desfigurando la letra. La carta llegó a su destino y le dio al baronet el primer aviso del peligro que lo amenazaba. Era una cuestión esencial para Stapleton el conseguir alguna prenda del traje de Sir Enrique, a fin de poder disponer, en caso de que tuviera que emplear al perro, de un medio de poner a éste en la pista de su presunta víctima. Con su audacia y prontitud características, emprendió enseguida esta tarea. Y no hay duda de que el limpiabotas o la camarera del hotel fueron bien sobornados por él para este objeto. Pero, casualmente, el primer botín que se le consiguió era nuevo y por lo tanto inútil para su propósito. Entonces lo devolvió y obtuvo otro. Incidente este en extremo revelador, puesto que me probó de una manera concluyente que se trataba de un verdadero perro de presa, desde que ninguna otra hipótesis habría podido explicar aquel deseo de tener a todo trance un botín viejo y aquella indiferencia respecto a uno nuevo. Cuanto más exagerado y grotesco sea un incidente, tanto más prolijamente merece ser examinado. Y el punto que parezca complicar más un caso es, en realidad, si el asunto está debidamente estudiado y científicamente manejado, el punto que quizás ha de dilucidarlo. Después, a la mañana siguiente, recibimos la visita de nuestros amigos, seguidos siempre por Stapleton en el cab. Considerando la circunstancia de que éste sabía ya entonces mi domicilio y conocía mi figura, y teniendo también en cuenta sus procedimientos en general, me inclino a creer que la carrera criminal de Stapleton no ha estado limitada al simple caso de Baskerville. Es sugerente el hecho de que durante los 3 últimos años se hayan producido en el oeste
4 robos de gran importancia, cuyos autores nunca fueron descubiertos. El último de estos robos, que ocurrió en mayo en Folkestone Court, se hizo notable por el asesinato a sangre fría del muchacho que sorprendió al salteador único y enmascarado. No tengo la menor duda de que Stapleton reponía de esta suerte la merma de sus recursos y que durante años ha sido un hombre terrible y peligroso. Nos ha dado un ejemplo de su facilidad de expedientes aquella mañana que se nos escabulló con el mayor éxito, y tenemos también un ejemplo de su audacia en aquello de mandarme mi propio nombre por intermedio del cochero. Desde aquel momento el individuo comprendió que yo me había dado cuenta de las cosas en Londres y que por lo tanto ya no le quedaban aquí probabilidades de triunfo. Regresó a Devonshire y se puso a esperar la llegada del baronet. Un momento, interrumpí. Usted ha descrito correctamente, sin duda alguna, toda la serie de hechos, pero hay un punto que no ha explicado. ¿Qué fue del sabueso mientras su dueño estaba en Londres? He prestado alguna atención a este detalle que es seguramente de importancia. Es incuestionable que Stapleton tenía un confidente, aunque no es probable que se haya puesto nunca en manos de él confiándole sus planes. En Merripit House había un criado cuyo nombre era Antonio. Las relaciones de este hombre con los Stapleton se remontan a varios años atrás, hasta la época de la escuela, en donde resulta que él tiene que haber sabido necesariamente que su señor y señora eran realmente marido y mujer. Este hombre ha desaparecido, ha huido del país. Es significativo también el detalle de que Antonio no es un nombre común en Inglaterra, pero muy general, en cambio, en todos los países españoles o hispanoamericanos. Este hombre, como la misma señora Stapleton, hablaba bien el inglés, aunque con un ceseo particular. Ahora bien, yo he visto cruzar a este viejo la gran ciénaga por el sendero que Stapleton había señalado. Es muy probable, por lo tanto, que en ausencia de su amo haya sido él el que cuidaba al perro, aunque probablemente no debe haber sabido nunca qué clase de servicios prestaba el animal. Los Stapleton se fueron, pues, a Devonshire, a donde los seguimos pronto Sir Enrique, usted y yo. Una palabra ahora respecto a las condiciones en que me encontraba yo en aquel momento. Quizá recuerde usted que cuando examiné la hoja en que habían sido pegadas las palabras impresas, traté de ver si tenía filigrana. Para hacer esto, puse el papel muy cerca de los ojos y entonces noté que trascendía débilmente el perfume conocido por jazmín blanco. Hay 75 perfumes que es absolutamente necesario que un perito en criminología pueda distinguir entre sí, y en mi carrera se han presentado más de una vez casos cuya solución dependía del pronto reconocimiento de un perfume. Aquella esquela perfumada sugería la idea de una señora, y entonces ya empezaba a dedicar yo mis pensamientos a la señora Stapleton. De modo que, cuando fuimos a Devonshire, yo estaba convencido de la existencia de un perro de presa y había adivinado también al criminal. El propósito que me llevó allí fue el de vigilar Stapleton. Era evidente que no me habría sido posible hacer esto yendo con ustedes, pues él se hubiera puesto enseguida en guardia. De modo que engañé a todos, a usted entre otros, y me trasladé allá secretamente. Mis penurias no fueron tan grandes como usted se imaginaba, pero este es, por otra parte, un detalle trivial que no debe dificultar nunca la investigación de un caso. Estuve la mayor parte del tiempo en Coombe Tracey y solo me servía de la cabaña cuando era necesario estar cerca del campo de acción. Cartwright había ido conmigo y con su disfraz de campesino me fue muy útil. Estaba subordinado a él en cuanto a comida y a ropa limpia. Muchas veces yo lo vigilaba a Stapleton
y Cartwright lo vigilaba a usted, de modo que yo podía tener las manos en todos los hilos a un tiempo. Le he dicho ya que sus informes llegaron puntualmente a mi poder, pues en cuanto se recibían aquí en Londres eran expedidos sin pérdida de un segundo a Coombe Tracey. Estos informes me prestaron grandes servicios, especialmente el que contenía aquel fragmento de biografía de Stapleton, en parte verídico. Gracias a esto pude establecer la identidad de él y de su mujer, y supe al fin exactamente de lo que se trataba. El asunto se había complicado de una manera considerable por el incidente del presidiario prófugo y por las relaciones entre él y los Barrymore. Esto también lo aclaró usted por completo, aunque yo había llegado ya a la misma conclusión gracias a mis propias observaciones en el terreno. Cuando me descubrió usted en el páramo, yo tenía, pues, un conocimiento completo del asunto, pero el caso no podía ir todavía ante un jurado. La misma tentativa primera de Stapleton contra Sir Enrique, que terminó con la muerte del desdichado presidiario, no nos ayudó tampoco mucho en nuestro propósito de obtener una prueba de los crímenes del hombre. Parecía no haber más recurso que el de sorprenderlo con las manos en la masa, y para esto teníamos que hacer servir de señuelo a Sir Enrique, solo y aparentemente desamparado. Así lo hicimos, y a costa de un rudo golpe para nuestro cliente, logramos completar nuestra acusación y arrastrar a Stapleton a su ruina. Lo de que Sir Enrique haya estado en peligro aquella noche es, lo confieso, un cargo contra mi dirección en el asunto, pero teníamos el menor motivo para prever el aspecto terrible y paralizador que ofrecía el animal, ni podíamos prever tampoco la niebla que hizo que éste apareciera a nuestros ojos tan bruscamente. Logramos, pues, nuestro objeto causando a Sir Enrique un daño, pero tanto el especialista como el doctor Mortimer me aseguran de que éste solo será temporario. Un largo viaje ha de hacer que nuestro amigo se reponga, no solamente de su alteración nerviosa, sino también de las heridas de su corazón. Su amor por aquella mujer era profundo y sincero, y lo más triste para él de todo este negro asunto ha sido indudablemente el haber sido engañado por ella. Me falta solo explicar el papel que esta señora ha desempeñado en la cuestión. No puede haber duda de que Stapleton inspiraba a su mujer un sentimiento que tanto puede haber sido amor como miedo, o muy probablemente ambas cosas a la vez, desde que ellas no son de ninguna manera incompatibles. Sea como fuere, el hecho es que esta influencia era absolutamente eficaz. Obligada por su marido, ella consintió en pasar por hermana suya, pero Stapleton se encontró con que el dominio que tenía sobre su mujer no era ilimitado cuando quiso hacer de ella un auxiliar directo para el crimen. La señora estaba resuelta a poner sobre aviso a Sir Enrique siempre que con ello no comprometiera a su marido, y repetidas veces procuró hacerlo. A pesar de todas sus cosas, Stapleton parece haber sido capaz de sentir celos, pues cuando vio que el baronet le hacía la corte a su esposa, aunque esto era una parte de su plan, no pudo dejar de intervenir entre ambos. Y su explosión apasionada reveló bien el alma fiera que su temperamento reservado ocultaba de una manera tan hábil. Él sabía que, alentando la intimidad de estas relaciones, llegaría a conseguir frecuentes visitas de Sir Enrique a Merripit House, lo que tarde o temprano le daría a él la oportunidad que buscaba. El día de la crisis, sin embargo, su mujer se puso resueltamente contra él. Conocía en parte las circunstancias en que se había producido la muerte del presidiario y sabía que el sabueso había sido llevado a la casucha de la huerta la noche que Sir Enrique iba a comer con ellos. Reprochó a su marido el crimen que proyectaba y esto dio origen
a una escena furiosa, en la que Stapleton, exaltado, reveló impensadamente a su mujer que tenía una rival en el amor de él. En un instante, la fidelidad de la esposa se transformó en odio terrible y el hombre conoció que podía ser traicionado. Por esto fue que la ató para que no tuviera medio alguno de prevenir a Sir Enrique. Stapleton esperaba indudablemente que cuando en toda la comarca se atribuyera la muerte del baronet a la maldición que pesaba sobre la familia de los Baskerville, lograría inducir a su mujer a aceptar un hecho consumado y a guardar secreto sobre lo que sabía. Pero me parece que en esto hizo un cálculo errado, y que aun cuando no hubiéramos estado allí nosotros, su ruina se habría consumado a pesar de todo, porque una mujer de sangre española no perdona así como quiera una injuria semejante. Y ahora, mi querido Watson, tendría que consultar mis notas para hacerle un relato más detallado de este caso curioso. No creo, sin embargo, haber dejado por explicar ningún punto de importancia. Stapleton, observé, no podía tener por cierto la esperanza de hacer morir de terror a Sir Enrique como había muerto Sir Carlos al ver al sabueso fantasma. El animal, mi querido Watson, era feroz y estaba muerto de hambre, de modo que, si su presencia no causaba la muerte de la víctima, servía por lo menos para paralizar la resistencia que ésta pudiera hacerle. Efectivamente, solo queda por resolver una dificultad. Si Stapleton hubiera llegado a estar en situación de poder reclamar la herencia, ¿cómo habría podido explicar el hecho de que él, el heredero, hubiera estado viviendo con otro nombre tan cerca de la posesión de su familia? ¿Cómo habría podido presentarse sin excitar sospechas y sin provocar una investigación? Su objeción es de una dificultad formidable, Watson, y temo que pida a usted demasiado al invitarme a resolverla. Lo pasado y lo presente están dentro del campo de mis investigaciones, pero lo que pueda hacer un hombre en lo futuro es para mí un problema difícil de resolver. La señora Stapleton había oído discutir la cuestión a su marido en varias ocasiones y ella me ha dicho que tenía 3 soluciones posibles. Stapleton podía reclamar la herencia desde Sudamérica, estableciendo su identidad ante las autoridades británicas en el país donde estuviera. De este modo conseguía la fortuna sin tener que venir para nada a Inglaterra. Podía adoptar un disfraz prolijo durante el corto tiempo que tuviera que estar en Londres. O podría entregar a un cómplice las pruebas de su identidad y un documento en el que lo declarara heredero suyo, reservándose un derecho a cierta parte de la renta. No podemos dudar, los que hemos conocido a Stapleton, que no le habrían faltado al hombre recursos para salir del paso. Ahora, mi querido Watson, le diré que he tenido unas cuantas semanas de ruda tarea y que, por esta noche al menos, podríamos encarrilar nuestros pensamientos por vías más agradables. Tengo un palco para los hugonotes. ¿Ha oído usted a de Risques? ¿Le sería molesto entonces prepararse en media hora? Podemos detenernos en casa de Marchini, que nos queda de camino, y hacer allí nuestra modesta comida. Fin del capítulo 15. Fin del sabueso de los Baskerville.